Ok. Muy buenas noches a la audiencia de prensa comunitaria. Estamos en una edición más del programa Problemas Técnicos, donde estamos abriendo un espacio de entrevistas para poder hablar de la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia de COVID-19 con diferentes actores de la vida nacional que nos pueden aportar diferentes panoramas de lo que estamos viviendo, diferentes formas de conocer datos importantes para saber qué es lo que nos depara, ¿no? Esta noche tenemos como invitado al diputado de la bancada WINAC, Aldo Dávila, una persona que llegó al Congreso en esta nueva legislatura por el Distrito Metropolitano, ganando en las elecciones del año pasado con más de 28,000 votos. Antes de su llegada al Congreso ha tenido un largo trayecto dentro de la lucha por los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ. Aldo fue director por mucho tiempo de la organización sin fines de lucro Gente Positiva, la cual vela por los derechos y la defensa de las personas con VIH. Aldo, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Estoy bien, con bastante calor, pero estoy bien. Muy bien. Entonces, esta noche, junto al diputado Dávila, vamos a hablar acerca de su trabajo de fiscalización en el Congreso de la República en cuanto al manejo de los fondos que se han destinado para la pandemia, cómo ha actuado las autoridades de salud, el gobierno central. Pero primero tenemos que entrar en un contexto muy importante, que es decir, que Aldo, el diputado Dávila, es parte de la bancada WINAC, que es una de las bancadas de oposición en esta nueva legislatura, que ha hecho un trabajo de fiscalización que ha sido uno de los pocos espacios, me atrevería a decir, donde la prensa y también la ciudadanía hemos tenido oportunidad de conocer detalles de lo que los funcionarios están haciendo o no están haciendo para atender esta emergencia, porque el acceso a información ha sido muy limitado, tanto para la prensa como para la ciudadanía en general. Entonces también hay que destacar que antes de la entrada de la pandemia, en el 13 de marzo, cuando se anuncia el primer caso en Guatemala, en el Congreso había un panorama donde el partido oficial había impulsado varias leyes que fueron bastante polémicas, como la ley antipandillas, que buscaba nombrar a estos grupos como terroristas, o la ley de ONGs que fue aprobada en medio de una alianza oficialista, y pues todo esto quedó en una especie de pausa, ¿no? Cuando inicia la pandemia. Entonces, diputado Dávila, desde marzo se aprobaron diferentes préstamos en el Congreso para una ampliación presupuestaria y también para la atención de la pandemia, ¿no? ¿Por qué cree usted que hasta el momento el gobierno no ha ejecutado muchos de estos fondos? Se habla mucho de las falencias para poder ejecutarlo y los efectos que esto ha tenido en la atención sanitaria a la pandemia. Muy buena pregunta, gracias. Fíjate que aquí hay varios factores. Desde el mes de marzo, vos bien lo mencionás, y esto es muy preocupante, que la ejecución presupuestaria ha sido muy pequeña. Entendemos que hay protocolos y entendemos de que el recurso no es de que sea trasladado del Banco de Guatemala a los ministerios o a finanzas. Entendemos también que tienen que ser gastados con transparencia, porque también tenemos la claridad y de que debido a eso es que hay protocolos y hay burocracia, pero en este momento de crisis sería importante agilizar los procesos. Vemos cómo se ha ejecutado muy poco del Ministerio de Salud. Yo estuve haciendo algunas visitas a diferentes ministerios el día de ayer. Estuve en el MAGA, estuve en el MIDES, estuve en el Ministerio de Finanzas, y los recursos están siendo
ejecutados muy lentamente. La ayuda no ha terminado de llegar a los hogares guatemaltecos y estas nuevas disposiciones presidenciales ponen a la gente mucho más preocupado de lo que ya estaba, porque la Ok. gente ya no quiere salir a la calle, no puede salir a la calle, perdón, pero no le ha llegado la ayuda social de estos préstamos que fueron aprobados desde el mes de marzo. Entonces, sí es importante mencionar eh, de que entendemos de que hay protocolos, de que hay burocracia, pero en este estado de crisis, de calamidad, de emergencia, debería de ejecutarse con mayor eficacia. Diputado, podemos dividir este tema de la fiscalización que ha hecho en dos partes. La primera, la fiscalización directa a la autoridad máxima en salud, ¿no? Que es la que ha tenido o debería tener el control de lo que está sucediendo. Y posteriormente podríamos hablar de la fiscalización a los programas sociales que según la presidencia son 10 y que muchos de esos no han llegado. Entonces, en el primero de estos dos, en el primer sentido, dentro de su fiscalización a las autoridades de salud, dentro de las citaciones que usted ha hecho y también de las visitas que ha hecho a diferentes hospitales, ¿qué son los detalles más importantes que la población debería conocer esta noche? Diputado, por favor, el audio está en silencio, su audio, por favor. Gracias. Cuando estamos hablando del Ministerio de Salud, estamos viendo cómo no ha llegado el equipo de protección hacia los doctores, enfermeras, equipo de lavandería, de mantenimiento y demás. Esto ha sido regular en todos los lugares. Ha sido la regla. No hay muy poco. Lo que tienen es donado. Y eso me lo decía la directora del hospital temporal en el Parque de la Industria, de que todo con lo que cuentan es donado en el sentido de protección personal. Y esto no puede ser porque recursos hay. Ella me comentaba de que hay se les caen los eventos, los proveedores les quedan mal y esto hace de que el personal no tenga equipo. Entonces, la regla ha sido que no hay equipo médico. Hay cosas que se han podido subsanar, que también es importante decirlo, y por ejemplo, los turnos de las enfermeras, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, estaban para ellas no muy cómodos, logramos llegar y mediar para que se acomodaran, no había transporte, ahora ya tienen transporte, pero sí, la fiscalización en los hospitales, esa ha sido la gran carencia que tienen, que es el equipo médico adecuado. También me estaban contando que no cuentan con todo el personal adecuado, y te quiero contar de que uno de los sindicatos fue amparado esta semana que recién termina, porque estaban obligando a llegar a trabajar a las personas mayores de 60, que han padecido cáncer, que tienen diabetes, que son hipertensas, y que se vulnera más su salud. Pero lo preocupante es que esta gente se va y luego ¿quién los cubre? Entonces también la falta de insumos, pero también la falta de personal que pueda quedarse cubriendo estos puestos. Los bomberos voluntarios han tenido el mismo problema, no han contado con todos los insumos y es preocupante. En el sentido de los programas sociales, vemos, por ejemplo, cómo se hace lo de la caja, que se hace en el domo, llega a la población guatemalteca. En teoría, esto era para la ciudad capital, pero vemos cómo están dando en San Felipe Reu, en algunos municipios del Quiché, y eso hace un desajuste porque esta ayuda era específicamente para la ciudad capital, porque entonces se encargaba el Ministerio de Desarrollo Social de, por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de llevar los insumos a los departamentos. En mi visita al día de ayer me contaron los ministros que ya se firmó el día jueves el convenio con el Programa Mundial de Alimentos, es el Programa Mundial de Alimentos el que comprará y abastecerá a los departamentos para poder llevar a las familias. Pero vemos como en el caso de la ayuda a los microcomerciantes le dieron a 8 personas que habían fallecido, por ejemplo. Entonces, tanto tiempo de estar esperando y que todo el tiempo nos digan es la plataforma en la que estamos depurando los estados para que toda la gente pueda acceder a un programa y no se tripliquen o tripliquen, y vemos cómo le están dando a gente que ya falleció. Los 1,000 quetzales no terminan de llegar nunca.
Un ujú, amigo me hacía una denuncia y él me decía, mira, yo gasto 800 quetzales de luz, bendito sea Dios, tengo un trabajo estable, él es abogado, y le llega el bono familiar. Entonces él ya ujú, se dirigió donde correspondía, ¿verdad? Porque tratando él de ser muy legal y demás, y le dijeron que llenara un formulario y que no lo fuera a cobrar, entonces no lo va a cobrar, van a volver a girar ese mismo número, ese mismo código para que se lo den a alguien más. Pero ujú. entonces sí veo que hay un poco de desorden en torno a los programas sociales y esto lo que hace es vulnerar al ciudadano guatemalteco porque la ayuda no está llegando a donde debería. Ujú. Diputado, volviendo al tema de la fiscalización a lo que está sucediendo en torno al manejo sanitario de esta problemática en la que nos encontramos todos, esta semana uno de los temas más mencionados en las redes sociales es la situación del Hospital Temporal del Parque de la Industria, ¿no? Que fue el primero de los hospitales, de hecho, uno de los dos que está funcionando, que fueron habilitados específicamente para esta pandemia. Y pues de primero el 12 de mayo los doctores denuncian que existen problemas no solo con los insumos, sino también con la contratación laboral. No hay contratos laborales todavía para los médicos, aunque las autoridades han dicho que sí, y usted visitó este hospital antes de finalizar la semana. Eh, ¿Qué ha sido lo más importante que usted destacaría de esta visita? ¿Cuál es el estado de los pacientes? ¿Cuál es el ánimo de los doctores allá adentro? Bueno, te agradezco la pregunta. Gracias por hacerla y pues quisiera aprovechar para aclarar alguna situación. En la visita en la que yo realizo, todas las visitas que yo realizo trato de que estén grabadas en vivo para que haya más transparencia y la ciudadanía pueda ver de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Un medio malintencionado únicamente pone un minuto de mi hora 45 adentro del hospital y con lo que más me topo es con la escasez de insumos, te repito. Entonces, cuando yo estaba en la bodega, si la gente puede ver, por favor, toda la hora y 45 de grabación, la directora del hospital me dice, lo que no hay son batas, no hay mascarillas, no hay guantes, se nos caen los eventos. Cuando yo me presento frente a este doctor, él me dice, usted viene sobreprotegido. Uno de estos trajes deberíamos tener nosotros. Es más que publica que mi diagnóstico de VIH me pone en alto riesgo. Entonces yo traté de ir lo más protegido, pero al igual mi equipo, porque iba mi equipo completo, y los trajes los compré con mis recursos. Y el doctor me dice, estos recursos, esto que usted trae viene sobre protegido y esto deberíamos tener nosotros. Y en la grabación yo le estaba diciendo a la directora, yo le dije a ella dónde los puede comprar, ¿sí? Dónde los puede adquirir. Y este medio malintencionado únicamente graba eso y empiezan a reventar en redes, pero eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo y que tiene que ver por donde me jode. Lo primerito que te puedo contar de esto es, hablé con 4 doctores. El doctor, todo fue grabado. Los invito a que vean a mi fanpage. Hablé con 4 doctores, todo está grabado. Vi los alimentos, alguien no se comió su comida y pude destapar un trasto de Duropor con comida, había unos fideos y un poco de carne con recado. La alimentación creo que pudiera mejorarse. La excusa de la señora directora era, es lo que comemos todos. Como quien dice es lo que hay, y el que quiera comer bueno y el que no, no. Cuando no debe de ser así. El viceministro de Hospitales me acompañó, pidió disculpas públicas por haber dicho que los doctores estaban siendo conflictivos y se lo hizo justo el doctor con el que yo estaba, pero también los doctores están preocupados porque hay demasiada lentitud en el traslado de las pruebas de COVID al laboratorio nacional, se tardan demasiado en ir y regresar, ¿sí? Entonces le sacan, hay un paciente aquí, ya lo vemos mejor, le sacan el hisopado, a lo mejor él ya debería estar en su casa porque está bien, pero se tarda entre 8 y 10 días en ir y regresar la muestra. Entonces, a lo mejor de las 300 camas que tiene, porque eso también te lo quiero decir, son únicamente 300 camas,
puros cuentos del señor presidente que eran 3,000 camas, que iba a ser el mejor hospital de Centroamérica, que iba a tener el intensivo más espectacular de Centroamérica. Mentiras. El intensivo ni lo han abierto. Hay 300 camas. Antier que yo fui, únicamente había 7 camas disponibles. No les han pagado a los doctores, no han habido contratos. Entonces, qué interesante se me hace, por ejemplo, de que los doctores estén tardando, con los doctores estén tardando tanto en elaborar su contrato, revisándoles 1000 cosas, pero les mete gol un viceministro que era contratista del Estado. ¿Sí? Qué interesante que tanto pedir y pedir y pedir a todos los doctores, y por un RTU, por un penal o un policíaco no le han hecho contrato y no le han pagado, pero sí se nos puede meter un viceministro que era contratista. Entonces, ¿dónde están los filtros en realidad? Diputado. Entonces, la alimentación, sí, la Disculpe. alimentación, sí, sí, sí. En el tema de la contratación laboral, usted menciona de que han tenido problemas. ¿Les han regresado la papelería a los doctores? ¿Eso es lo que dice? O sea, que ellos han presentado su papelería para que los contratos sean firmados, pero les han regresado papelería. O sea, ¿han sido problemas burocráticos los que han afectado la firma de los contratos? Sí, en ambas vías. Es importante decir, el trámite del RTU, por ejemplo, en la SAT es un trámite personal, pero debería de haber un mecanismo para que lo puedan agilizar más, llevar a alguien ahí de la SAT, una computadora a 2 metros y que ahí les den los datos, no sé, porque luego que está en el hospital no se va a ir a meter a una agencia de la SAT, por ejemplo. Sí. Incluso no están llegando a dormir algunos a sus casas para poner en riesgo a sus familias. Hay lugares donde están yendo a quedar para no llegar a sus casas, porque sus casas tienen a alguien de alto riesgo. Entonces, ellos van al hospital y a este lugar a descansar, ¿sí? Entonces, alguien que les agilice los trámites, como te digo, son cuestiones que deben de resolver en ambas vías, pero deberían de agilizarse a la brevedad posible para que no les paguen. Entonces, pero alimentos deficientes, escasez de insumos, te invito, por favor, a la ciudadanía a que vea todo el audio, toda esa visita, y por ejemplo, hay una persona en estado alterado que sale sin camisa pidiendo cigarros o cocaína. Entonces los doctores me dicen, es que él viene retornado, ¿verdad? Y como que está en un proceso de intoxicación, además que lo tienen con toda la gente y puede alterar el orden o agredir a alguien, ¿sí? Entonces sí vi algunas cosas que preocupan porque se puede vulnerar más a los pacientes por alimentación, porque no cuentan con los insumos, los doctores, porque se tardan mucho en las pruebas del COVID para el Laboratorio Nacional, y lo tercero son los contratos. Esas deficiencias vi, pero fue una visita muy interesante y la ciudadanía tiene que entender de que yo puedo mediar, fiscalizar y legislar, pero no, en mi deber no está comprarle insumos al hospital, ¿verdad? Decir, ahí está el dinero y yo pedirlo a finanzas y yo voy a ejecutar las compras, porque no es lo que me toca. Muy bien. Diputado, para poder cerrar esta temática del hospital, usted mencionaba algo muy interesante, que es el problema que hay para agilizar los resultados de los hisopados, de las pruebas que se hacen a las personas. He sabido a través de médicos de este lugar que eso ha provocado que haya muchas personas que no son positivos, que están ocupando espacios dentro del hospital. También creo que es importante saber si ha habido alguna respuesta de parte de las autoridades de por qué no se ha podido agilizar los resultados, ¿no? Porque los doctores mencionaban algunos que han sido hasta 8 días lo que se tardan en poder tener resultados de una persona, cuando pues la información oficial nos dice que el máximo tendría que ser 72 horas. ¿A qué se debe esto? Ocurre que no hay todo está centralizado. Hemos pedido que se centralice todo, que se centralicen las pruebas, pero que también se descentralice donde las pruebas son corridas o son elaboradas. Ya en el Hospital Roosevelt, en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital, en el Laboratorio Nacional, pero en la visita que hace un ministro de Salud, eso fue el jueves, me dice que es raro porque ahí deberían de estar ocurriendo pruebas.
qué está ocurriendo. Y me da el número de pruebas y son 200 pruebas las que tendrían ahí para hacer, pero al parecer son muy pocas porque si dan a la semana 200 y hay 300 gente que tienen que estar realizando 2 a la semana para ver el estado de salud, son muy pocas. Entonces creo que lo importante aquí es habilitar donde se pueden correr las pruebas a la brevedad posible. Habilitar más laboratorios. El laboratorio del Hospital Militar puede ser uno, el laboratorio o laboratorios privados, no nada más que las hagan, sino que las puedan correr, porque donde hay un laboratorio bien montado de hospital, ahí se podría correr este tipo de pruebas. Diputado, este día en prensa comunitaria recibimos una serie de fotografías de comunicados que fueron enviados a doctores de diferentes especialidades de varios hospitales nacionales del interior del país, donde se les informa que la siguiente semana tienen que presentarse al Hospital de Villanueva para una capacitación de una semana. Pero algunos de los doctores nos han manifestado que tienen preocupación de que esto en realidad sea una forma de hacer de que ellos vengan a la capital para suplir la deficiencia de personal de salud que tienen porque pues, no han podido contratar a todo el personal que necesitan. ¿Qué opinión le merece esto si esto llegara a concretarse en la semana que estamos por iniciar? Diputado, ¿podría encender su micrófono, por favor? Gracias. Hay escasez de personal, como vos bien lo decís, pero ¿a qué se debe que hay escasez de personal? No vas a irte a arriesgar vos la vida, por muy galeno que seas y que querrás colaborar, porque no hay insumos para tu protección. Estás viendo que los doctores se están quejando por mala alimentación, porque no hay contratos laborales y al día de hoy no les han pagado. Entonces, gran responsabilidad del ministerio es agilizar los procesos para que los doctores digan, ya nos pagaron, ya tenemos contratos, ya hay insumos. Y entonces más doctores se van a animar, pero yo no me voy a animar a hacer un llamado a doctores y decirles, por favor, galenos, lleguen a trabajar a los hospitales, hace falta enfermeras, hace falta doctores especialistas, ¿sí? Pero la gente no se quiere animar porque está escuchando de la propia voz de los doctores que no hay los insumos que deberían de haber, que no les han pagado y no hay contratos. Entonces, ojalá que estos doctores que vienen a capacitarse, a lo que sea, pues se les capacite y que si les los van a querer tener en los hospitales de atención al COVID, les den los insumos necesarios. Esa sería la opción, porque personal no hay, la gente no quiere llegar a trabajar ahí. Muy bien, diputado, para poder abarcar otro de los temas que dentro de sus funciones usted ha fiscalizado es el tema de migración. Hemos entendido, usted es parte de la Comisión de Migración en el Congreso y pues estas han sido semanas muy agitadas por dos situaciones en particular, ¿no? Primero, las deportaciones no, vía aérea principalmente no han dejado de venir de Estados Unidos. Oficialmente, el Instituto Guatemalteco de Migración ha comunicado que hay más de 105 casos de personas que han sido deportadas desde el 13 de marzo a la fecha que han dado positivo por COVID-19. También, pues en todo este proceso se dio la destitución del señor Carlos Nares como director del Consejo Nacional de Atención al Migrante con Amigua, por parte de esta misma comisión que usted integra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve el panorama de las personas migrantes y dentro de su trabajo en esta comisión, qué ha encontrado? ¿Cuáles han sido los datos más importantes que podría compartir esta noche? Bueno, en el caso de los hermanos retornados, ha sido muy complicado. No se han tratado con la dignidad correspondiente. No existen vuelos malditos, existe mala atención hacia el migrante. Y la salida de Carlos Nares, pues creo que es un logro, porque ese señor no había ejecutado absolutamente nada, estaba haciendo compras fuera de lugar, que no era capaz de poder coordinar con el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Instituto Nacional de Migración. Entonces, afortunadamente quien está ahorita en el lugar de él, la subsecretaria que asume, ya ha habilitado albergues muy rápido, está queriendo ejecutar muy rápido y darle atención digna a los retornados.
los aviones no dejan de venir, pero se nos olvidan las fronteras terrestres. Y esto es extremadamente preocupante porque hay, y como lo dicen ellos, hay muchísimos puntos ciegos por donde la gente entra. Entonces, esto puede ser muy peligroso para la salud, para el sistema de salud, porque nos puede desbordar en el sentido de que van a seguir ingresando personas que no han sido diagnosticadas con COVID porque están entrando por puntos ciegos. Debería de dársele atención integral al retornado, pero no está ocurriendo. Al no ocurrir esto, si vienen con COVID, el problema es la propagación. Entonces, la intención debería ser tenerlos en cuarentena, tenerlos en un lugar digno, tratarlos con dignidad, para que ahí sean examinados en el periodo de cuarentena, pero veíamos hace unas semanas como un retornado hacía públicas unas imágenes de las condiciones en las que estaban. Entonces, lo que hace falta es, vuelvo y repito, agilizar los recursos para darle a la gente atención en los diferentes programas. Muy bien, gracias. Y creo que ahora es buen momento para darle paso a otra temática que es bastante importante y que fue de relevancia en el Congreso, y estamos hablando de la aprobación del decreto 15/2020, que habla acerca de poder lograr que durante los meses que dure la pandemia se garantice el acceso a los servicios básicos a la población guatemalteca, sin cortes, ¿verdad? Sin embargo, pues se creó todo una especie de novela en torno a este decreto, donde pues ustedes lo aprueban, el presidente lo tiene más de 20 días en el escritorio, luego decide vetarlo, lo regresa junto a una nueva propuesta, y pues ustedes deciden rechazar el veto presidencial. Regresa nuevamente el decreto a la mesa del presidente para que sea publicado, y de momento no está publicado. Hay muchas denuncias de muchas personas de que se han cortado servicios, principalmente electricidad, teléfono. ¿Cómo está la situación de este decreto? ¿Qué podría pasar en las siguientes semanas? ¿Qué falta para que el Congreso tome esa primacía que la Constitución le otorga para poder publicar y hacer un hecho de que se garanticen los servicios para las personas durante esta emergencia? Voluntad política. Eso es lo que hace falta, voluntad política. No olvidemos de que precisamente el día que nosotros rechazamos el veto presidencial, quienes salen son los de la bancada oficial. Quienes se retiran del hemiciclo son los diputados del partido oficial, y lo único que se queda es el señor Alan Martínez y vota en contra. Es el único voto en contra. Entonces yo creo que falta voluntad política. Recordemos de que el presidente del Congreso es del mismo partido que el presidente de la República. Entonces ahí están como resguardándose las espaldas, porque no tengo otra manera de decirlo, y lo que hacen es dañar a la ciudadanía. Este decreto, como decís, ya se iniciaron los cortes de agua, de luz, de teléfono, y lo que se pretendiera blindar a la población, quitarle una pena menos, ¿sí? Darle una pena menos al guatemalteco, pero no vemos de que esto avance. El día jueves se nos convoca a pleno al Congreso, y yo me llego a marcar a las 10:20, 10:10, y a las 11:15 nos dicen que no hay pleno porque no hay quórum. ¿Cuántas veces hemos esperado 6, 7 horas hasta que se le da la gana a la junta directiva aparecer? Pero esta vez a los 45 minutos que nos retiráramos porque no había quórum. Entonces, desde ahí te puedes dar cuenta que no hay el interés que quisieras para que se apruebe. Por ejemplo, yo metí una interpelación para el ministro de Salud. Se debía de conocer el jueves, pero no hubo. Entonces, creo que son artimañas viejas que están jugando la nueva junta directiva. ¿Cuál sería la finalidad de esta interpelación al ministro de Salud? ¿Cuál sería la finalidad de poder llevarlo al Congreso e interpelarlo? Bueno, primero te cuento por qué es que se decide interpelar. Y el señor se le ha invitado a diferentes bancadas, diferentes comisiones, y él no va a nada. Manda siempre a los vices, y pues hemos visto cómo han llegado los vices, con qué actitudes, o no sabiendo nada.
la pésima ejecución presupuestaria, porque no he ejecutado absolutamente nada, el mal manejo que ha habido en los hospitales del COVID y de los demás, porque ahora me estoy enterando justamente ahora que están haciendo ya el traslado de los pacientes a hoteles. Entonces, esa es la intención del ministro, interpelarlo para que nos dé respuestas claras y concretas de qué está pasando con la pésima ejecución presupuestaria, y entre otras cosas, contratos, contrataciones y demás. Eso es importantísimo que lo conozcamos de la boca de él, porque no hemos podido platicar con él. Entonces, a eso se debe esta solicitud de interpelación. Muy bien, pues también conocemos que más allá de solo las citaciones a los funcionarios, otra de las funciones que asumen los diputados también es darle espacio, seguimiento a problemáticas de diferentes sectores que van surgiendo durante crisis como estas, ¿no? El día de ayer y también hoy han habido diferentes manifestaciones de parte de agricultores del occidente del país, de Sololá y de Totonicapán, debido a que las medidas de contención o digamos las medidas ya de confinamiento que el presidente emitió hace 3 días para este fin de semana ha producido pérdidas enormes en los productos que ellos tenían listos para movilizar a la ciudad capital principalmente. ¿Se ha tenido acercamiento con alguna de estas personas de parte de la bancada WINAC o de su persona, o qué opina acerca de lo que está sucediendo derivado de las últimas disposiciones presidenciales? Bueno, lo que está ocurriendo era lo que iba a ocurrir. Ya se sabía que iba a haber una curva altísima y se debió prever y no interrumpirlo como lo hizo el señor presidente de esta manera tan abrupta. Todo. ¿Sí? Queserías, pescaderías, gente que importa, gente que tenía que trasladar sus productos, no lo pudo hacer. ¿Sí? No hubo claridad desde un inicio en las disposiciones presidenciales de última hora. Pareciera que ese día se le ocurrió media hora antes de la cadena. No pensó que había gente trabajando. A mí me empezaron a llamar personas: Aldo, yo estoy saliendo del trabajo, no hay buses, ¿en qué me meneo? No había claridad. Ayer que fui a visitar el Ministerio de Ganadería del Almaga, me dicen, sí, se pueden menear todos los perecederos, el agua, el gas, las medicinas, los animales, los granos, ¿sí? Pero es que no hay la suficiente información. Entonces lo que hace es que la información te llega a medias y mala. La gente toma las medidas que toman el día de ayer y el día de hoy. Ya se sabía que esto iba a ocurrir, prever y no hacerlo de tajo, porque entonces lo que ocurre es ese confrontamiento social debido a la molestia, porque vas a perder lo poco que tenés. La economía la tienen muy dañada y encima vas a perder el importar tu producto a El Salvador porque crees que no puedes pasar cuando sí puedes pasar, pero no lo sabes. ¿Sí? Porque ayer nos decían que los dos viceministros, que muy amables nos atendieron en el MAGA, se ha circulado esta postal donde dice que todo esto sí se puede trasladar, y te la voy a enseñar. Pero la gente no lo conocía, o sea, la gente dijo, ya no vamos a poder salir, ya no vamos a poder trasladarnos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre, y lo que hace es dañar. La gente no tenía información de dónde podía ir, a dónde no podía ir, no la encuentra. Pero fue muy tarde que lo presentaron. Entonces, la gente se preocupa. Me han estado llamando líderes comunitarios para ver de qué manera se les puede apoyar, y es donde yo he circulado la información. Ustedes sí se pueden manejar, ustedes pueden trasladarse de un lugar a otro, hay disposiciones. Ellos me dicen, es que la policía no deja. Entonces no ha habido la suficiente comunicación entre el MAGA y el Ministerio de Gobernación para que la gente sepa que sí se puede menear todo lo perecedero, los granos y los... Muy bien, diputado, pues estamos llegando al final de esta entrevista y sería importante recordarle a la audiencia que pues el trabajo de las diferentes bancadas de los diputados en este momento ha sido bastante importante, la fiscalización
a las autoridades, como decía a un inicio, y me gustaría recordarlo, que estas fiscalizaciones han sido uno de los pocos espacios donde hemos tenido la oportunidad de enterarnos de algunos datos que los funcionarios se ven obligados a entregar en estas citaciones, porque no ha habido un apropiado acceso a la información. Han existido ciertos problemas para poder acceder a información importante durante la pandemia y me gustaría cerrar preguntándole ¿qué mensaje le gustaría dejar a la población, a la audiencia de prensa comunitaria de este programa Problemas Técnicos para despedirnos? Primero que nada, agradecerles a ustedes, no desmayen en seguir llevando la información a la gente, a pesar de que el presidente ha tratado de bloquear que ustedes estén en casa presidencial, lo que hace son cadenas, no son conferencias de prensa. Afortunadamente ya pueden ingresar al parque de prensa del Congreso porque hubo un amparo desde la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces es lamentable que la información no sea llevada a la ciudadanía de manera eficaz, pronta y efectiva. Sigan trabajando, a la ciudadanía que acate las medidas. Es difícil decir que la acaten cuando no han dado los pedidos de programas sociales. Es muy jodido decirle a la gente que es en su casa cuando no tienen que comer, cuando ya le cortaron el agua, cuando ya le cortaron la luz. Entonces, ojalá que más diputados sigan haciendo fiscalización, continuaré haciendo fiscalización, y el que estén haciendo memes o estén mal informando algunos medios de amarillistas, es ya que estoy haciéndolo bien. Yo estoy para servir, somos sus empleados, la gente tiene que entender que somos sus empleados y que tiene que exigirnos la fiscalización y la mediación en esta crisis que nos afecta a todos. Diputado, le agradecemos bastante por su tiempo por esta entrevista, para conversar un poco de lo que se está viviendo en Guatemala en estos días con la audiencia de prensa comunitaria, y también agradecerle a todas las personas que estuvieron pendientes de esta transmisión esta noche, y seguir pendientes de nuestro programa Problemas Técnicos para siguientes entrevistas con más personas que están desde sus diferentes frentes conociendo y manejando esta situación que nos apremia a todos en este momento. Que tengan una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad.